Parashat Tisau. Yahweh dijo a Moshe: Tisau, ordena a Aarón, a sus hijos, esta es la Torá para las ofrendas quemadas, es lo que sube sobre la leña para el fuego sobre el misbet, toda la noche hasta la mañana. De esta forma el fuego en el misbet permanecerá ardiendo. Cuando el fuego haya consumido la ofrenda quemada sobre el misbet, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del misbet. Entonces él quitará esas vestiduras y se vestirá con otras antes de cargar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. De otra forma, el fuego en el misbet permanecerá encendido, no permitiendo extinguir. Cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suba en humo, y el fuego permanecerá encendido en el misbet continuamente y no se apagará. Esta es la Torá para la ofrenda de grano que los beneí de Aarón ofrecerán delante de Yahweh, delante del misbet. Tomarán de la ofrenda de grano un puñado de su harina fina y algo de aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano, y harán que esta porción de recordatorio suba en humo del misbet como aroma fragante para Yahweh. El resto de ella comerán Aarón y sus hijos. Se comerá sin levadura en el lugar Kadosh. Ellos la comerán en el patio del Mizcán del Edud. No se horneará con levadura. Yo la he dado como porción de ellos, de mi ofrenda hecha por fuego, como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa es especialmente Kadosh. Todo Aarón, hijo de Aarón, puede comer de ella. Es su parte de la ofrenda de Yahweh, hechas por fuego por todas generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en Kadosh. Yahweh dijo a Moshe: esta es la ofrenda para Yahweh que Aarón y sus hijos ofrecerán el día que él sea ungido: 2 cuartos de harina fina, la mitad en la mañana, la mitad en el anochecer, como ofrenda de grano desde ahí en adelante. Será bien mezclada con aceite de oliva y frita en una plancha. Pártela en pedazos y ofrécela la ofrenda de grano como aroma fragante para Yahweh. El Cohen ungido que tomará el lugar de Aarón de entre sus beneí, la ofrecerá. Es una obligación perpetua. Será hecha subir en humo en su totalidad para Yahweh. Toda ofrenda de grano del Cohen será hecha subir en humo en totalidad, no se comerá. Yahweh dijo a Moshe: dile a Aarón y a sus hijos: esta es la Torá para la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado será inmolado delante de Yahweh. En el lugar donde la ofrenda quemada es muerta es especialmente Kadosh. El Cohen y la ofrenda de pecado la comerá, será comida en el lugar Kadosh, en el patio del Mizcán del Edud. Cualquier cosa que toque su carne se convertirá en Kadosh. Si alguna de su sangre salpica en una prenda de vestir, la lavarás en el lugar Kadosh. La olla de barro en la cual es cocinada tiene que ser quebrada. Si es cocinada en una olla de bronce, se entregará y enjuagará con agua. Cualquier varón de la familia de los Kohanim puede comer la ofrenda de pecado, es especialmente Kadosh. Pero no se comerá ninguna ofrenda de pecado de la cual se ha traído algo de su sangre al Mizcán del Edud, para hacer expiación en el lugar Makon Kadosh. Será quemada completamente. Esta es la Torá para ofrenda de culpa, es especialmente Kadosh. Ellos harán la inmolación, la ofrenda de culpa en el lugar donde ellos hagan inmolar la ofrenda quemada en su sangre. Se salpicará contra todos los lados del misbet. Él ofrecerá toda su grasa, la cola de la grasa que cubre los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos, junto con los costados, y la que cubre el hígado,
y la cual él removerá con los riñones. El Cohen lo hará subir en humo en el misbeh, como ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Es una ofrenda de culpa. Todos los varones de la familia de los Cohanim pueden comerla. Será comida en un lugar kadosh. Es especialmente kadosh. La ofrenda de culpa es como la ofrenda de pecado, y la misma Torah la gobierna. Pertenecerá al Cohen, que la use para hacer expiación. El Cohen que ofrece la ofrenda quemada de alguien poseerá la piel de la ofrenda quemada a la cual él ha ofrecido. Toda la ofrenda de grano horneada en el horno, cocida en una olla o frita en la plancha permanecerá al Cohen que la ofrece. Pero toda la ofrenda de grano que es mezclada con aceite de oliva o es seca pertenecerá equitativamente a todos los Beneí de Aarón. Esta es la Torah para las inmolaciones de ofrendas de shalom ofrecidas a Yahweh. Si la persona la ofrece para dar toda rabat, que significa apreciación, la ofrecerá con la inmolación de toda rabat, de tortas sin levaduras mezcladas con aceite de oliva, masá untado con aceite de oliva, y tortas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva y fritas, con tortas de lejen. Leulado, él presentará su ofrenda junto con la inmolación de su ofrenda de shalom para dar toda rabat, que significa apreciación. De cada clase de ofrenda apreciará una como ofrenda de Yahweh para Yahweh, que pertenece al Cohen, y se salpica la sangre de la ofrenda de shalom contra el misbeh. La carne de la inmolación de su ofrenda de shalom para dar toda rabat será comida en el día de su ofrenda. Él no dejará nada hasta la mañana. Pero si la inmolación unida con la ofrenda es por un voto o ofrenda voluntaria, entonces en tanto se comerá en el mismo día. Lo que sobre de ella puede ser comido al día siguiente. Sin embargo, lo que quede de la carne de la inmolación al tercer día será totalmente quemado. Si algo de la carne de inmolación de su ofrenda de shalom es comido en el tercer día, la inmolación no será aceptado ni acreditado a la persona que lo ofrece. Más bien, se habrá convertido en una cosa abominable, y cualquiera que la coma cargará con las consecuencias de su mal obrar. La carne que toque algo inmundo no se comerá, sino se quemará completamente. En cuanto a la carne, todos los que están limpios pueden comerla. Pero una persona en un estado de inmundicia que coma algo de carne de la inmolación de ofrendas de shalom hechas a Yahweh será cortado de su pueblo. Cualquiera que toque algo inmundo, ya sea que la inmundicia sea de una persona, de animal inmundo o alguna otra cosa inmunda detestable, y después la coma, la carne de la inmolación de ofrendas de shalom para Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Yahweh dijo a Moshe, dirá a los Beneí de Israel, no comerán la grasa de toros, ovejas o carneros, la grasa de animales que mueren por sí mismos o son matados por animales salvajes, puede ser usada para cualquier otro propósito, pero bajo ninguna circunstancia la comerán. Porque cualquiera que coma la grasa de animales de la clase usada para presentar una ofrenda hecha por fuego a Yahweh será cortado de su pueblo. No comerán ninguna clase de sangre, ya sea de aves, animales o en ninguna de sus casas. Cualquiera que coma alguna sangre será cortado de su pueblo. Yahweh dijo a Moshe, dile a los Beneí de Israel, si una persona que ofrezca inmolación de ofrendas de shalom a Yahweh, traerá su parte de inmolación de ofrendas de shalom para Yahweh. Él traerá con sus propias manos las ofrendas para Yahweh hechas por fuego, traerá el pecho de su grasa, el pecho se mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. El Cohen hará la grasa subir en humo en el misbeh, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus Beneí, a sus hijos. Darán al Cohen como contribución el muslo derecho de sus inmolaciones de ofrendas de shalom. El hermano de Aarón, o el hijo de Aarón, que se ofrezca la sangre de ofrendas de shalom, tendrá el muslo derecho como su parte. Pero
porque el pecho que ha sido mecido y el muslo que ha sido contribuido, yo he tomado de los Beneí de Israel, de sus inmolaciones de Shalom, ofrendas de Shalom, y de lo que ha dado a Aarón, el Cohen, y a sus hijos, como su parte para siempre de los Beneí de Israel. En aquel día Aarón y sus Beneí fueron presentados para servir a Yahweh en el oficio de Cohen. Esta porción fue apartada para él y sus Beneí, sus hijos, de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. En el día que ellos fueron ungidos, Yahweh ordenó que esto fuera dado a ellos por hijos de Israel. Es su parte para siempre, por todas sus generaciones. Esta es la Torá. Para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de dedicación como Kadosh, la inmolación de ofrendas de Shalom. La Yahweh ordenó a Moshe en el monte de Sinaí en el día que ordenó a los hijos de Israel presentar sus ofrendas en el desierto de Sinaí. Yahweh dijo a Moshe: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la cesta de masad. Y reúne a la congregación completa, a los Beneís, a los hijos de Israel, en la entrada del Mizcán de Redú. Moshe hizo como Yahweh ordenó. La congregación fue reunida en la entrada del Mizcán del testimonio. Moshe dijo a la congregación: esto es lo que Yahweh ha ordenado para ser hecho. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó en agua. Puso la túnica sobre él, envolvió su banda alrededor de él. Lo vistió con el manto, le puso el efod, envolvió su alrededor de él el cinturón decorado y ató el efod a él con ello. Y él puso el pectoral y el pectoral, él puso el urín y el tumín. Y le puso el turbante en la cabeza y al frente del turbante él fijó la lámina de oro, el ornamento especialmente Kadosh, como Yahweh le había ordenado a Moshe. Entonces Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mizcán, y todo él así dedicándolos como Kadosh. Él roció algo sobre el Mizbet, 7 veces ungiendo el Mizbet con todos sus utensilios, la pila con su base, para dedicarlos como Kadosh. Él vertió algo de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. Moshe trajo a los Beneí de Aarón, los vistió con túnicas y les puso turbantes como Yahweh había ordenado a Moshe. Entonces el novillo para la ofrenda de pecado fue traído. A Aarón y a sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo para la ofrenda de pecado. Después de que había sido inmolado, Moshe tomó la sangre y la puso sobre los cuernos del Mizbet, del altar, por todo alrededor con su dedo, así purificando el Mizbet. La sangre que sobró, él la vertió en la base del Mizbet y lo dedicó como Kadosh, para hacer expiación para él. Moshe tomó la sangre de los órganos internos, la que cubría el hígado y los 2 riñones y su grasa, y lo hizo subir el humo en el Mizbet. Pero el novillo, su pie y su carne y su estiércol fueron llevados afuera del campamento, quemados completamente como Yahweh había ordenado a Moshe. Después el carnero de la ofrenda quemada fue presentado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y después que había sido inmolado, Moshe salpicó la sangre en todos lados del Mizbet. Cuando el carnero había sido cortado en pedazos, Moshe hizo que la cabeza de los pedazos y la grasa subieran en humo. Cuando los órganos internos y las partes bajas de las piernas habían sido lavadas con agua, Moshe hizo que el carnero completo subiera en humo en el Mizbet, en el altar. Fue una ofrenda quemada, dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, como Yahweh había ordenado a Moshe. Entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación como Kadosh. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. Después que había sido hecho inmolado, Moshe tomó algo de la sangre y la puso en la punta de la oreja derecha de Aarón, y el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Después los Beneí de Aarón fueron traídos y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas derechas,
en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre en todos lados del Mizbet y tomó grasa, la cola de grasa y toda la grasa que cubría los órganos internos, la que cubría el hígado y los 2 riñones con su grasa, y la pierna derecha de la cesta de masa que estaba delante de Yahweh. Él tomó un pedazo de masa, una torta de lejen aceitado y una oblea, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Entonces él puso todo las manos de Aarón y las manos de sus hijos y los meció como una ofrenda mecida delante de Yahweh. Moshe los tomó de sus manos y los hizo subir en humo en el Mizbet, en el altar, y encima de la ofrenda quemada. Fueron ofrendas a dedicación convocados dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Moshe tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Yahweh. Era la porción de Moshe del carnero, dedicación convocados, como Yahweh había ordenado a Moshe. Moshe tomó algo de aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el Mizbet y lo roció sobre Aarón y su vestidura, y sobre los Benéis, sobre sus hijos con él y su vestidura, y dedicó como Kadosh a Aarón y su vestidura, junto con los Benéis y la vestidura de ellos. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos, y él van la carne a la puerta del mezcán del Edut, de testimonio, y cómanla allí, con el lejen, que son tortas, que está en la cesta de la dedicación, como yo ordené, cuando dije que Aarón y sus Benéis habrían de comerla. Y lo que sobre de la carne y el lejen lo quemarán completamente. No saldrán de la entrada del Mizcán del Edut por 7 días, hasta que los días de su dedicación hayan pasado, puesto que Yahweh lo estará dedicando por 7 días. Él ordenó hacer lo que ha sido hecho hoy, para poder hacer expiación por ustedes. Ustedes permanecerán a la entrada del Mizcán y del Edut día y noche por 7 días. De este modo, obedeciendo lo que Yahweh ordenó hacer para que no mueran, porque esto es lo que yo fui ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Yahweh ordenó por medio de Moshe. Hastara, Jeremías 7:21 al 8:3 y del 9:22 al 23. Así dice Yahweh, ustedes pueden ya de paso comerse la carne de sus ofrendas quemadas junto con las simulaciones, porque yo hablé a sus padres y ni les di órdenes concernientes a sus ofrendas quemadas o inmolaciones cuando saqué de la tierra de Misraim. Más bien lo que yo sí les ordené fue esto: oigan mi voz, entonces yo seré su ser supremo y ustedes me serán mi pueblo, y en todo vivan de acuerdo a la senda que yo les ordeno, para que las cosas les vayan bien. Pero ellos ni escucharon ni prestaron atención, sino que caminaron en la imaginación de sus corazones malvados, así yendo hacia atrás y no hacia adelante. Ustedes han hecho esto desde el día de sus padres salieron de la tierra de Misraim hasta hoy, a pesar que les envié a mis siervos los profetas, mandándolos de día y temprano en la mañana. Sí, yo los mandé, pero ellos no quisieron escuchar ni su oído prestó. Ni su oído prestó atención, sino que endurecieron su cerviz. Ellos hicieron peor que sus padres. Así diles todo esto. Pero si no te escuchan a sí mismo lo llamarás, pero no te responderán. Por tanto, dile, esta es una nación que no ha escuchado la voz de Yahweh, su ser supremo. Ellos no admitieron corrección. La fidelidad ha perecido y se ha desaparecido de sus bocas. Corta tu cabello y échalos lejos. Levanta llanto sobre colinas escarpadas, porque Yahweh ha rechazado y ha abandonado la generación que enciende su ira, porque los Benéi de Yahudá han hecho lo malvado a mis ojos. Dice Yahweh, ellos han puesto sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre para profanarla. Ellos han edificado lugares altos de Tofet, que significa lugar de fuego, en el valle de Behinnom,
para quemar a sus hijas en el fuego, algo que yo nunca ordené, tampoco lo diseñé en mi corazón. Por lo tanto, los días que están viniendo, dice Yahweh, cuando ya no será llamado Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino que valle de matanza. Ellos enterrarán a los muertos en Tofet, porque ya no quedará espacio en ningún otro sitio. Los cadáveres de este pueblo serán para las aves del aire, y los animales salvajes nadie los espantará. Entonces, en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, yo silenciaré los sonidos de la alegría y gozo del esposo y la esposa, porque la tierra será reducida a ruinas. En ese tiempo, dice Yahweh, estos enemigos removerán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los Coanín, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Ellos se esparcirán expuestos al sol, la luna y de todo ejército chamayín, los que ellos amaron, sirvieron, caminaron en su sombra, de quienes aprendieron y a quien adoraron. Los huesos no serán recogidos ni enterrados, sino serán dejados tirados en el suelo como estiércol. Todos los sobrevivientes de esta familia malvada que queden donde yo los he arrojado preferirán la muerte antes que la vida. Los cadáveres de los hombres serán como un ejemplo en la faz del campo de su tierra, como manojos de paja, dejados atrás por el segador, y no hay nadie que los recoja. Aquí está lo que Yahweh dice, que el sabio no se jactase de su sabiduría, que el poderoso no se jactase de su poder, que el rico no se jactase de su riqueza. Fin de la paracha. Berajá.